En el pueblo de San Luis de la Paz le dan su recompensa a Tranquilino por haber matado a los López, aunque también lo meten a prisión. En las iglesias están dando las últimas amonestaciones para José Luis y Lupita. Mientras tanto nos enteramos que quedan otros 2 López, que no fue el fin de todo. Este acude con el párroco a decirle que va a enterrar a sus muertos dignamente. Mientras tanto se están peleando ahora Luis Manuel y Luis Antonio. John dice que dará una fiesta de despedida para su hija antes de partir a su tierra, donde los 3 le cantan alegremente a la abuela. Y formalmente le entrega la mano de su hija a José Luis. Los 2 primos restantes se despiden de ella, aunque José Luis está algo celoso, por supuesto, y también lo hacen para picarle la cresta. Hasta la abuela se da cuenta y les dice que ya paren de estarse peleando ahora. Luis Manuel le da las escrituras de la casa de José Luis al párroco. Luis Antonio le canta de despecho a Lupita y también la abuela lo reprende. José Luis los manda a llamar y dice que ya tienen que llevarse bien. Mientras tanto, los López entierran a sus muertos. Llega el día de la boda, donde están un poco cabizbajos los 2 primos restantes. Y le dan el último adiós a la prima, que aquí nos enteramos que es prima tercera de José Luis. Pero lamentablemente llega un López y dispara, y a la que más afecta es a la abuelita. También el párroco quedó herido, pero no fue de gravedad, y José Luis solo fue un rozón en su brazo. Aunque salieron a buscarlo inmediatamente, no lo encuentran. Así que la abuela dicta sus últimas palabras a un notario público. El que más afectado está es Luis Antonio, y se pregunta por qué Dios lo permitió. Pedirse de la abuela. Después entran los nietos y ella les pide que le canten su última canción, la que tanto le gustaba a ella. Así que ellos en el día de su entierro hacen caso de su última voluntad. Y seguimos observando que el más afectado es Luis Antonio. Mientras tanto, a López le avisan que Tranquilino ya salió de la cárcel. Llega el día de la lectura del testamento y a los 3 los sigue reprendiendo por orgulloso, porque el otro era avaricioso, aunque era un buen poeta, y al último porque quería chuparse todo el vino del mundo y era muy mujeriego. La deja a cargo de todo a Lupita e incluye también a John. Le dice que no lo ha olvidado, aunque ya no tendrá con quién pelearse. Y reconoce que tenía algo de los 3, pero lo bueno es que no la van a poder reprender a ella. A Tranquilino lo sacan de la cárcel, pero él no quiere, así que finalmente se va a Guanajuato. Todo esto mientras un informante va con los López. José Luis se despide de Lupita para seguir tras la búsqueda de López, en lo que Luis Antonio se emborracha y ya nada lo consuela, ahora ni siquiera las mujeres. Nos enteramos que Juan Simón se queda sola, en lo que llega Luis Manuel y ve a lo lejos una casa en el Picacho. Ella le dispara y lo deja mal herido, aunque por un momento piensa en dejarlo ahí, finalmente lo acoge en su casa, donde le venda las heridas y le da de comer. Él de inmediato empieza a lanzarle piropos porque dice que es muy bonita. Aunque ella no entiende nada, se ve que le gusta porque dice que habla muy bonito. A Luis Antonio lo van a dejar las autoridades y Lupita lo reprende. Dice que qué hubiera dicho la abuela si lo viera en esas condiciones. Pero él dice que ya nadie lo quiere y que nadie va a ir a su entierro. Todo esto mientras José Luis llega y se pone algo celoso. Ella incluso lo cubre con una manta y dice que aún así lo quiere, pero como su hermano. La tensión crece entre Luis Manuel y Juan Simón. Ella en un momento dado se asusta y mejor le pide que se vaya, aunque sí lo alimentó y lo cuidó. Ella le cuenta sobre su padre, cómo él era muy bueno. Llega el momento en que le dice que se vaya, pero que cuando él exige que sea mirándola a los ojos, ella no puede y termina cediendo.
Lupita vuelve a regañar a Luis Antonio. Él dice que hará caso, aunque tratan de mantener su distancia, no saben que José Luis ya vio que la abrazó. Le informan a José Luis que no pueden salir del pueblo, es más, se los ordenan, porque hay un López suelto. Luis Antonio casualmente va pasando por la cantina y termina cediendo ante el alcohol, porque de inmediato se pone muy contento y les pide a los músicos llevar una serenata. Cuando le preguntan, él les dice que será en el panteón. Mientras tanto vemos a los enamorados y a Luis Antonio ahogado en alcohol en medio de la tormenta de la lluvia. Todo esto mientras José Luis le dice al párroco que a lo mejor a quien quiere Lupita es a Luis Antonio, pero él le pide que aclare las cosas. Mientras están haciendo arreglos para futuros hijos y la boda, se enteran de que uno es López y el otro es García. Ella incluso piensa en dispararle, pero no puede, así que él se va. A Luis Antonio le dio una fuerte pulmonía por haber ido toda la noche en medio de la tormenta a llevarle serenata a su abuela. José Luis le dice que a quien quiere es a él, pero ella le dice que es un encargo de la abuela y que no se preocupe. Con el párroco va Luis Manuel a decirle lo que pasó con Juan Simón, mientras ella se lamenta y recuerda todos los piropos que él le dijo. Su hermano llega y en un momento dado estalla porque dice que estuvo ahí un García y que lo quiere, que no se arrepiente de lo que pasó entre ellos. Él comienza a agredirla hasta que llega el párroco a defenderla. Y le dice que agradezca que no llevó a la justicia con él. Así que la lleva a la casa de los García. Todo esto mientras Luis Antonio escucha. Así que Lupita la recibe. Ella cree que la van a correr, pero no. Le dice que ahora esa será su casa y que esa sería la voluntad de la abuela, el perdón. Pero Luis Antonio dice que eso no es cierto, que ella no la hubiera perdonado. Llega Luis Manuel y le dice que no es que no la quiera, pero que entienda que tiene que matar a su hermano, y más porque mató a la abuela. José Luis llega y exige que la echen, pero él la defiende. También Luis Antonio iba a salir, pero el párroco va y le dice que no es justo que se siga derramando más sangre y le hace jurar que ya perdonó a los López. Mientras siguen alegando, llega el párroco a avisarles que se les adelantó Luis Antonio. Y es que fue con el otro López, León, a decirle que ya lo perdonó, pero fue a matarlo, porque ya no quiere vivir y además ellos dos estorban, para su hermano y para su familia. Así que los dos se matan a balazos. Al final llegan Luis Manuel y José Luis y gracias a ello ya se pueden casar las dos parejas que se formaron. Y se entiende que Luis Antonio y la abuelita están en la boda.